mis amados conscientes? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en este maravilloso viernes en R&R Radio Digital, la voz del futuro, en nuestro programa Aprende a Conocerte. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a conectar directamente hasta la India con nuestro maestro Bikramji y como estamos en una conferencia de Zoom, pues bueno, les voy a ir también hablando un poquito en español y en inglés. Tenemos por acá a Brenda, que nos está apoyando también con la traducción. Entonces, Brenda, un besito de una vez para ti. So, guys, we're here right now in Radio Digital, the voice of the future. This is a new broadcast transmission for you guys. And we are here awesomely amazed because we heard the best teacher I've known, which is Bikramji. He's from India, so we are gladly to receive him. I'm going to introduce him first for you guys so you can know who he is. More of us have already known him, but we're going to do that. Okay, so Bikramji is an Indian spiritual master from India, guiding people across the globe for more than 3 decades towards mukti or awakening and towards the divine within. He serves the divine as the supreme source, the source of all life residing with each one of us. He regularly conducts global teaching sessions and awakening meditation sessions, enhancing people's quality of life, working on their family relationships, their perceptions of God, life, and the universe, and also rejuvenating their connection with their personal inner divine. For over 30 years, he has conducted various spiritual courses, private teaching sessions, counseling, meditations, and sacred spiritual and ritual fire rituals to fulfill this purpose of reconnecting humanity with their inner divine and awakening people in their spiritual journey. Y así que para que ustedes, mis amados conscientes, no se queden como que, ¿qué dijo Cita? Les voy a contar. Bikramji es un maestro espiritual de la India que ha llegado por más de 3 décadas a las personas alrededor del mundo a través de procesos como el despertar, la transformación y la reconexión con la divinidad interior. Él sirve a la divinidad como la fuente suprema, esta fuente de la cual toda la vida deriva y que reside dentro de cada uno de nosotros. Conduce con regularidad sesiones globales de enseñanza espiritual y meditaciones para el despertar, mejorando tu calidad de vida trabajando en relaciones familiares, en las percepciones sobre lo divino, la vida, el universo y rejuveneciendo la conexión con la divinidad interior. Por más de 30 años ha hecho varios y guiado varios cursos espirituales, sesiones privadas de enseñanzas, asesorías, consultas privadas, meditaciones, rituales de fuego sagrado, para poder cumplir con su propósito de reconectar a la humanidad con su divinidad interior y poder despertar a su viaje espiritual personal. So, let's welcome Bikramji to this amazing program. Vamos a darle la bienvenida a Bikramji aquí con nosotros. Bikram, thank you so much. Namaste. Namaste. Thanks to you. Bikramji, muchísimas gracias por estar aquí. So, we're going to start our questioning because we are very excited about this today. Bikram, vamos a empezar el día de hoy a hacer algunas preguntitas, ya las tengo por acá preparadas. Entonces, vamos a ver para que también nuestra linda y maravillosa compañera Brenda nos pueda ayudar con la traducción, ¿vale? Ok, lo voy a hacer primero en español y después en inglés la pregunta, so we can hear you, okay? Vamos a hacer the questioning first in English and Spanish. Gracias, Bikramji. Me encuentro en una encrucijada entre 2 posiciones laborales. ¿Cómo puedo saber cuál es la que está más alineada con la verdad de la fuente suprema? Namaste, Bikramji. I am at the crossroads between 2 job positions now. How could I know which one is the more aligned with the truth of the supreme source? Thank you, Bikramji. First, we must understand the concept of truth.
Primero debemos de entender el concepto de la verdad. There is no fixed truth in the universe. There is only personal experience. No hay una verdad arreglada en un universo, sino que hay una experiencia personal. The supreme source or the divine, it's an experience. It's a personal experience. La fuente suprema, la fuente superior es una experiencia personal. So each of us experience it differently, coming from our own perceptions. Así es que cada uno de nosotros lo experimentamos de una manera diferente viniendo desde nuestras percepciones. And how you experience this supreme source, how much you allow it to affect you, accordingly, your doors are open and the grace flows into your lives. Y dependiendo cómo tú te permitas experimentar a la fuente suprema, es como vas a estar recibiendo su guía, es como lo vas a interpretar y a recibir. So when you say there are two kinds of jobs, it is a job that you love and a job that you don't like or hate. Así es que cuando dices que hay dos tipos de trabajos, hay un trabajo que a ti te encanta y hay otro trabajo que no te gusta o que puedes odiar. A job that you don't like, but you're doing it for the sake of money, for the sake of survival. Un trabajo que tal vez no te gusta, pero lo estás haciendo por el dinero para poder sobrevivir. So how do you choose what is best for you? Así es que, ¿cómo escoges qué es lo mejor para ti? Know that the divine doesn't choose for you. Debes de saber que la divinidad no va a escoger por ti. The divine is like a friend, it supports you in whatever you choose. La divinidad es como un amigo que te ayuda y te apoya en lo que tú escojas. As long as it is aligned to the will of the divine. That is, you're doing something good for yourself, for your family, and the world. The divine is with you. Siempre y cuando sea algo que esté alineado con la verdad, la divinidad siempre va a estar contigo y te va a estar apoyando y guiando. So when you're searching for a job, when you are in a position, you want a promotion, or you're looking for a different job, you are in two stages in life. Así es que cuando tú estás buscando un trabajo o estás buscando una promoción en tu trabajo, te encuentras en dos etapas en la vida. It all depends on your financial stability. Todo depende de tu estabilidad financiera. Now, as long as you're not financially stable, then choose the job that is giving you more pay, more facilities and perks and all those qualities, giving you more money. Go for that job until you are financially stable. Si tú no estás financieramente estable, entonces deberías de escoger el trabajo que te da que te da mejor sueldo hasta que tú estés estable económicamente. Once you are financially stable, choose the job that you love, that is closer to your heart. Una vez que tengas esta estabilidad financiera, entonces puedes escoger el trabajo que más te llena, el que más sientes en tu corazón. And that job, you'll be able to do it for a long, long time, happily. Y ese trabajo lo vas a poder hacer por mucho, mucho tiempo y felizmente. So choose according to your financial stability. Follow your mind first to financially stabilize yourself, and then follow your heart, doing what you love to do. Así es que primero escoge el trabajo que te ayude con esa estabilidad financiera y después escoge entonces el que a ti te llena de corazón. Yes. Thank you, Vikramji. Welcome. Gracias, Vikramji. Bueno, vamos a ir a la pregunta número 2. Les comento que estas preguntas las fui recibiendo en la semana. Me puse ahí a preguntarles a mis pacientes, amistades y algunos de ustedes que son de las personas que nos siguen aquí en el programa, cuáles eran sus inquietudes y por eso las tenemos aquí. So, we are going to continue with all these questions. These questions were brought for the community here around me, for the people I've been in touch with and the people I collaborate with, and also the people I gave therapy with. So we're really thankful for these answers, Vikramji. So the question number 2. Gracias, Vikramji. He notado que cada vez hay más y más terapias y caminos y formas de ver la espiritualidad y eso me confunde un poco. ¿Cómo puedo saber cuál es para mí? Namaste, Vikramji. I have noticed that
There are more and more therapies, paths, and ways of seeing spirituality, and that confuses me a bit. How can I know which one is for me? Thank you, Vikramji. So you don't begin with choice. You try many things that come your way and accordingly choose. Ok, no empiezas con una elección, sino que vas a tratar diferentes cosas que ya van a estar llegando a tu camino y dependiendo de eso, tú vas a escoger. Choose something that aligns with your heart, that you feel warm and good inside. Debes de escoger algo que se alinee con tu corazón, algo que te haga sentir esa calidez dentro de ti. Know that the teacher has a limitation. Debes de saber que los maestros tienen una limitación. Though everybody has a heart, sometimes the mind interferes and disturbs what you want to say. Y aunque todos tienen un corazón, muchas veces la mente interfiere en lo que tú quieres decir. As long as the person is not awakened, know that the mind is also talking in between. Mientras la persona no esté despierta, tienes que saber que también la mente está metiéndose mucho ahí. So don't pick up all the teachings or the whole package. Pick up small bits from each of the teachers that you like, and that becomes your religion, that becomes your teaching, that becomes your principles in life, and you follow that. Y dice, no escojas todo un paquete completo, sino escoge o prueba una enseñanza por aquí, otra enseñanza por acá, y de eso ve viendo qué es lo que te hace sentir bien para que esto pueda ser como tu religión, lo que tú te sientes a gusto y con eso puedas continuar. Now we see so many teachers and so many teachings. Ahora, vemos muchos maestros y muchas enseñanzas. Now there is something called walking the talk. That is, what the teacher is talking, is he also applying it for himself? Is he also behaving in the same way? Y hay una frase que dice que a ver si tú haces lo que estás diciendo, lo que tú estás enseñando. Entonces, esto es, el maestro que te está dando esa enseñanza, ¿está caminando ese camino? ¿Lo está siguiendo? If the teacher is teaching something and not following the same, that means avoid the teacher. But still, you can pick up a bits of the teaching because it is divine knowledge, divine wisdom that is flowing. Pero, por ejemplo, si un maestro te está enseñando una cosa, pero él no lo está aplicando a su vida, entonces esto quiere decir que debes de dejar ese maestro, pero incluso puedes seguir con algunas de las enseñanzas que él te dio, porque las enseñanzas son conocimiento divino, viene desde arriba. It is also an energy game. Y también es una máquina, es una energía. That is how much energy you're investing and how much energy you are getting back. Así es que tienes que ver cuánta energía estás invirtiendo y cuánta energía está regresando a ti. If it is a loss of energy, stay away from the teacher. If it is gaining of positive energy, go closer to the teaching. Take it more into your heart. Si sientes o estás viendo que estás perdiendo tu energía, entonces debes de alejarte de ese maestro. Pero si tú sientes que estás ganando más energía, te sientes mejor, entonces debes de acercarte más a ese maestro. Never be stuck with the teacher. Hold on to the divine who's flowing through the teacher. Nunca te estanques con un maestro, sino sigue con las enseñanzas que están fluyendo a través de ese maestro, las enseñanzas divinas que fluyen en él. So trust only the divine. Así es que únicamente confía en la divinidad. And the divine has no expectations and gives like nature, no, in abundance. Y la divinidad no tiene expectativas, es como la naturaleza que nos da en abundancia. Yes. Namaste, Vikramji. Thank you. Gracias, Vikramji. Querido Vikram, me encuentro en una relación hermosa, nutritiva, amorosa. Su único inconveniente es que está en otro lugar del mundo. Hemos atravesado por muchas cosas juntos en la distancia. Sin embargo, por nuestros trabajos y familiares, nos ha resultado muy difícil estar cerca y la distancia ya se siente insoportable. Se puede pedir la intervención divina para que todo se nos facilite. Ambos realmente queremos estar juntos. Namaste, Vikramji.
I am in a beautiful, nurturing, loving relationship. The only drawback is that he is another part of the world. We've been through a lot together in the distance. However, due to our jobs and family, it has been very difficult for us to be close, and the distance is starting to feel unbearable. Can we ask the divine intervention so that everything becomes easier for us? We both really want to be together. Thank you, Vikanti. Divine will certainly help if both of you are putting efforts from your heart. La divinidad definitivamente les va a ayudar si ambos están poniendo un esfuerzo desde su corazón. If you are destined to be together, the divine will naturally bring you close. Si ustedes están destinados a estar juntos, la divinidad, por supuesto, que los va a ayudar a que estén juntos. Generally, the problem with long distance relationship is Generalmente el problema con las relaciones a distancia es the joy you experience together is smaller than the pain you experience being away from each other. es que la alegría que ustedes experimentan estando lejos es mucho mayor que el dolor que experimenta cuando están separados. Let us say in a year you are together for 3 months. Digamos que en un año ustedes van a estar juntos durante 3 meses, And you are away from each other for 9 months. pero están alejados el uno del otro por 9 meses. It's a lot more pain than the joy of being together. Ahí entonces hay más dolor de estar separados que la alegría que tienen cuando ustedes están juntos. So generally, such relationships last only for a few years. They don't last long. Así es que desafortunadamente esas relaciones que son a distancia no duran tanto o duran pocos años. So if your relationship is special and you have a connection with the divine and the divine intervenes, then you may be together. Otherwise, it's better to move on. Pero si su conexión es especial y está basada en la divinidad, entonces seguramente van a durar mucho. Si su relación no es así, entonces sí lo mejor es separarse. So here we are comparing the pain and the joy of being together, the pain of being away from each other and the joy of being together. So whichever is more, accordingly take steps. If the joy is more, be together. If the pain is more in a year's time, then move away from each other. Divine will help you find someone. There are 7 billion people in the world. Okay. The divine will help you find someone else, no, locally, nearby. Entonces aquí, por ejemplo, estamos comparando el dolor que tienen de estar separados y la dicha que tienen de estar juntos. Entonces hay que ver si están pasando más tiempo juntos que lo que están separados, entonces por supuesto que es algo que tienen que ustedes que seguir juntos, pero si pasan más tiempo separados el uno del otro, entonces lo ideal sería continuar cada quien por su vida. En definitivo, la divinidad te va a ayudar a encontrar una persona que sea para ti. Habemos más de 7 billones de personas en este planeta, así es que seguro que podrás encontrar a alguien para ti. There is something also called as karmic connection. That is, you are connected in past life. No, you got help from the other. Now this life you are helping the other, no, the other person in the relationship. But that has a limited time frame, 2 years, 5 years, maximum 10 years. Then you feel so close, then automatically you move away from each other. So sometimes you have to flow with life. Y también hay otra cosa que se llama conexión kármica y esto viene de vidas pasadas. Entonces, a lo mejor en una vida pasada él te ayudó a ti o tú lo ayudaste a él y en esta vida están haciendo el papel opuesto. Si él te ayudó, tú lo ayudas ahora a él. Pero esta conexión kármica es por un tiempo limitado, pueden ser 2 o 10 años y después de eso cada uno se separa. Life is like a learning process, no? And earth is like the school. So all the friends you had in your childhood, in your school, when you're in college and all that, after a few years, they went in their own way, isn't it? Like that, you must also move on. You should not be stuck there. No, you must flow with life. Y la vida estamos aquí, es un aprendizaje, y la tierra es como nuestra escuela, y es como tal cual, cuando vas a tu escuela, pues vas pasando de años y de repente los amigos se van separando, ¿no? Y vas cambiando de amistades. Así debemos de ser, debemos de seguir fluyendo, no nos debemos de estancar en algo.
Thank you. Gracias, querido Vikranti. La cuarta pregunta, querido Vikranti, gracias por tu respuesta. Tengo una enorme facilidad de ayudar a los demás y de conectar con su dolor y ayudarme. Sin embargo, a veces siento que quisiera poder hacer más, pero mi familia lo ve como que estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Namaste, Vikranti. I have an enormous ability to help others and to connect with their pain and help them. However, sometimes I feel like I wish I could do more, but my family sees it as a waste of time. What can I do? Thank you, Vikranti. You have two families. Tienes dos familias. One is your parents, your partner, your children, brothers and sisters, siblings. That is one family. And the whole earth, no, everybody else is the second family. Una familia son tus padres, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus amigos. Y la otra familia es, tienes a toda la tierra. Toda la tierra es familia. So your family is the small circle, and the world being the whole family, your divine family, is the bigger circle. So as long as you don't complete your small circle, whatever responsibilities you have, you cannot move to the next circle. Then you move to the whole universe, to all the realms and all. That is the bigger circle. So step by step, you qualify from first grade to second grade to third grade. So first fulfill your responsibilities within the family, then you can move to the next step. Ok, primero tu familia es este círculo pequeño y toda la tierra es el círculo más grande. Entonces, primero tienes que cumplir con tu círculo pequeño. Si no cumples con un círculo, no puedes avanzar. Es cuando tú vas cumpliendo un círculo, vas avanzando o en la escuela, por ejemplo, al segundo grado, tercer grado. Entonces, es así con esto. Si tú no puedes cumplir con este círculo pequeño, que es tu familia, no puedes pasar al otro círculo. Una vez que puedes pasar al otro círculo, entonces ya puedes ayudar a la Tierra, todo el universo podrías estarlo ayudando. You came to this world along with your family, your parents, your siblings, your kids, and all that. It's a package, family package. As long as you don't fulfill that, you're not ready, you're not qualified to move to the next level. So the divine also wants you to first fulfill the responsibilities here so that you're ready for higher responsibilities. Veniste a esta tierra con una familia, tus padres, hijos, hermanos. Si tú no puedes con este paquete que es tan pequeño, todavía no puedes estar cualificado para pasar al paquete más grande. Entonces, primero hay que cumplir con la familia para que después podamos pasar al paquete más grande. Serving the world should not be an escape from the family. So first get back to the source, work on your family, make them happy, then you're ready for higher things. Ayudar al mundo no debe de ser un escape de la familia. Es por eso que debes de regresar primero a la fuente. Primero trabajar con tu familia y después ya con todos los demás. How, without learning ABCD, the alphabets, you cannot form words, isn't it? The same way, first focus on the center, the source, your family, then move on to bigger things. Es como si no sabemos el alfabeto, si no te sabes el ABC, entonces, ¿cómo vas a poder hacer oraciones? Es lo mismo. Entonces, primero tienes que enfocarte con tu círculo cercano para después poder ayudar a los demás. If you're failing to fulfill your family responsibilities, you're not qualified for greater responsibilities. So if you're failing, become successful there, put your heart in it, make them all fulfilled. Then the doors are open for you to serve the world. Si estás fracasando con la familia, si no los puedes ayudar a ellos, entonces no puedes tener mayores responsabilidades. Entonces hay que trabajar con la familia, hay que poner el corazón ahí para que veas cómo todos ellos se sienten complementados, cómo todos ellos están bien y entonces ya puedes pasar a tener las mayores responsabilidades, que es ayudar a los demás. Know that your family is your strength, your shield when you deal with the outer world, because always you have to get back to your house, to your family. So if your armor, if your shields are damaged, then you can't deal with the world. So set right things internally, then move externally.
Tu familia es tu fortaleza, es tu escudo. Tú siempre regresas a casa. Entonces, digamos, por ejemplo, si tu armadura está dañada, pues no puedes seguir en el mundo exterior. Entonces, primero es arreglar este mundo interior, que es tu familia, para después ayudar al mundo exterior. Thank you, Vikram. The fifth question, la quinta pregunta. Hola, Vikram. Gracias por contestar. Desde muy pequeño viví una vida llena de abusos, los cuales luego se perpetuaron a mis relaciones. ¿Cómo puedo sanar esas heridas que a veces vuelven a aparecer cuando menos lo espero y siento que me están deteniendo en mis relaciones personales? Namaste, Vikramji. Since a very young age, I lived a life full of abuse, which has later perpetuated on my relationships. How can I heal those wounds that sometimes reappear when I least expect it, and I feel that they are holding me back in my personal relationships? Thank you, Vikramji. See, you are your past. You can't forget the past. Verás, tú eres tu pasado. No puedes olvidar tu pasado. For example, a lot of countries have a painful past. Por ejemplo, muchos países tienen un pasado muy doloroso. You can't just focus on development without working on the past. So the past is like a solid ground, it's like earth. Standing on that, you have to deal with the world. Y no puedes enfocarte únicamente en el desarrollo si no ves el pasado. El pasado es como los cimientos. So the past is like the roots of a tree. Without the roots, the tree cannot grow up, isn't it? Veamos, el pasado es como las raíces de un árbol. Un árbol no puede crecer si no tiene sus raíces, ¿no es así? And the past definitely comes forward when you least expect it. It comes at the right time to give you some learning process, some wisdom process. Y el pasado siempre va a regresar cuando menos te lo esperas. Va a regresar para ayudarte con una lección, para ayudarte a que aprendas ciertas cosas. It is not disturbing you. It is telling you that you have something to learn from this. No te va a estar molestando o perturbando. Es para recordarte que tienes que aprender algo de eso. Basically, all your relationships with females, women and all that is connected to your mother. And all relationship with males is connected back to your father. That is the source, your parents, of all relationships. Y por ejemplo, todas las relaciones que tienen que ver con mujeres están conectadas a la relación con tu mamá y todas las relaciones con hombres están conectadas a la relación con tu papá. Esta es la fuente, tu padre y tu madre. Son la fuente de todas tus relaciones. You see the world through the perceptions created in you by your parents. Tú ves el mundo a través de las percepciones creadas por tus padres. You learn from their good qualities. You learn from their mistakes. Tú aprendes de sus buenas cualidades y también aprendes de sus errores. So if you are repeating the same mistakes, what your mother did and what your father did, that means no learning happened. Así es que si tú estás repitiendo los mismos errores de tu padre o tu madre, quiere decir que no hubo un aprendizaje. See, being a spiritual person means being conscious, being aware of what you are doing. Ser un ser espiritual, una persona espiritual, quiere decir ser consciente de lo que tú estás haciendo. If you're becoming angry, become conscious of it. If you're losing control, be conscious of it. Si tú te estás enojando o estás perdiendo el control, sé consciente de cada uno de estos. If you're feeling guilty and embarrassed, be conscious of that. Si te sientes culpable o avergonzado, sé consciente de esto. The first step in the learning process is being conscious of what is happening and accepting your truth. El primer paso en el aprendizaje es ser consciente de lo que te está sucediendo, aceptarlo. Accepting your weakness. Aceptar tus debilidades. Not hiding or running away from it.
No esconderte o huir de ellas. Feeling guilty is also an escape. We don't want that. Sentirte culpable también es un escape y no quieres eso. You're feeling guilty because you feel bad about yourself. Te sientes culpable porque te sientes mal de ti mismo. But this is your life. No, you have to accept it. Pero esta es tu vida, así es que tienes que aceptarla. You have limitations. Tienes limitaciones. God also has limitations. Dios también tiene limitaciones. He also cannot force you to do some things. He gives you that freedom. Él tampoco te puede forzar a que hagas ciertas cosas. Él te da la libertad. Like how every parent gives their children that freedom. Así como cada padre le da a su hijo esa libertad. So everybody has limitations. Everybody do mistakes. Así es que todos tenemos limitaciones, todos cometemos errores. The greatness of a person is how quickly they learn from the mistakes. La grandeza de las personas es qué tan rápido aprenden de esos errores And how much you stop others from making the same mistakes. y qué tanto previenes a los otros de hacer esos mismos errores. So learn from your past as they surface in the present. Así es que aprende de tu pasado conforme va surgiendo en el presente. Be conscious, Sé consciente, accept your weakness, acepta tus debilidades, ask the divine for strength, pídele a la divinidad fortaleza and to complete that learning process from your, that is surfacing from your past. para que puedas completar este aprendizaje que está surgiendo de tu pasado. And from that new perception, again embrace life, enjoy life. Y desde una nueva percepción, vuelve a abrazar la vida, disfruta la vida. So life is a continuous effort. You don't stop. La vida es un esfuerzo continuo, tú no dejas de aprender. That is why the greatest teacher is also the greatest student. No, he's always ready to learn. He doesn't think, I know everything. That means the teacher is falling. Y es por eso que el mejor maestro también es el mejor estudiante, porque él también sigue aprendiendo siempre. So whatever is surfacing from your past, embrace that and learn from that and move forward in your life. Así es que lo que sea que esté surgiendo de tu pasado, abrázalo y continúa con eso, resurge de ahí. Those wounds are not to be hidden. Those wounds are to be healed. And the past carries all those wounds. So deal with it and heal them. Así es que esas heridas del pasado no tenemos por qué esconderlas. Hay que lidiar con ellas, hay que trabajar con ellas, hay que sanarlas. Así es que abrázalas para que puedas continuar. So as your wounds heal, you need not have to fake happiness. A lot of people are faking happiness, trying to show that they are happy. Inside truth is different. It's about being really happy, healing those wounds. Conforme vas sanando esas heridas, tú no vas a tener que fingir la felicidad. Muchas personas fingen esa felicidad, pero la felicidad viene cuando vas sanando y viene desde adentro. Es una felicidad real. So you can heal wounds stage by stage, like how when you graze your skin, you lose many layers, but layer upon layer, it has to be created, isn't it? The same way, healing of the wound also step by step, it takes place. Así es que hay que sanar las heridas paso a paso. Es como cuando te lastimas la piel, te cortas, cada capa va sanando poco a poco. Así es con las heridas, vamos paso a paso. You can't say, I'm not ready for it now, let it come later. No, as it comes in the present, you have to embrace it. There is no second option. Aquí no puedes decir, no, estoy listo para sanar esto y que regrese esto después. No, conforme van apareciendo estas heridas, hay que estarlas trabajando para poderlas sanar. No hay otra opción. The more you delay that experiencing pain, know that you are delaying your liberation also. Entre más estés retrasando ese dolor, debes de saber que también estás retrasando tu proceso. The mind wants to run away, the heart wants to embrace it. So let us follow the heart.
La mente quiere huir y el corazón quiere abrazar estas heridas, así es que vamos a seguir al corazón. Yes. We're going to have one more question online, but we are going to continue on the Zoom. So you can tell us. Sí, le comento a Vikram sí, que por nuestro tiempo vamos a hacer una sola pregunta más aquí para Facebook, pero vamos a continuar con nuestra sección de Zoom, ¿ok? Entonces, querido Vikram, desde niña me ha costado trabajo entender por qué es tan difícil para las personas hablar su verdad interna. Esto a veces me desgasta, pues noto que se antepone mucho el qué dirán y la percepción que tienen los demás a la felicidad de ser uno mismo. Existe la posibilidad de que como humanos aprendamos a vivir de forma íntegra y podamos aceptar al otro por todo lo que es. ¿Y cómo puedo reforzar esta unidad interna en mí para que me duela un poquito menos el dolor de los demás? Especialmente cuando siento que tengo que respetar su propia experiencia de vida. Namaste, Vikramji. Since I was a child, I have had a very hard time understanding why it is so difficult for people to speak their inner truth. This sometimes wears me out because I notice that what they will say and the perception that others have come before the happiness of being oneself. Is there a possibility that as humans we learn to live with integrity and we can accept the other exactly the way they are? And how can I reinforce this inner unity in me so that the pain of the others hurts me a little less, especially when I feel that I have to respect their own life experience? Yes. Is this the last question or do we have some more questions? We have more questions, but we're going to continue only on Zoom. Okay. So because of the time limitation, this is the last question, right? Okay. Yes. Children always speak the truth. They begin their lives like that. Los niños siempre hablan su verdad, así es como comienzan su vida. They don't tell lies. Ellas no dicen mentiras. But the parents don't accept those lies. Pero Accept the truth. Yes. Pero los padres no aceptan esas verdades. So the parents don't allow them to speak the truth freely. Así es que muchas veces los padres no los permiten que ellos hablen su verdad libremente. And they are also all the time observing and learning the kids. Y los niños también están todo el tiempo observando y aprendiendo. So they see their parents lying. Así es que ellos ven, observan cómo sus padres mienten. Hiding the truth, hiding the facts, hiding the emotion that they are afraid sometimes in situations. Y ellos ven cómo sus padres esconden la verdad, sus miedos de afrontar algunas veces ciertas situaciones, cómo esconden sus emociones. And sometimes kids are scolded, and beaten for being truthful. Y algunas veces a los niños los regañan o los castigan por decir la verdad. They force them to be social. Y los forzan a que sean sociales. Slowly they learn that the world is filled with lies. Y lentamente ellos van aprendiendo que el mundo está lleno de mentiras. And it is difficult for the other to confront the truth. It is easier to lie and manage things. Y entonces empieza a volver difícil para los demás enfrentar esta verdad. Y es por eso que empiezan a aprender a decir mentiras. The children naturally speak the truth, but the parents forbade it. They stop it. Los niños naturalmente siempre hablan la verdad, pero los padres son los que los van haciendo que dejen de decir la verdad. So if we want to live in an enlightened world, an awakened world, parents must allow their kids to be honest, to be truthful. Así es que si queremos vivir en un mundo iluminado, en un mundo lleno de paz, los padres deberían de empezar a dejar a sus hijos que siempre digan la verdad. There must be either the mother or the father
allowing them to speak out their heart, speak their truth, at least afterwards. No, they can go there, no, sit with their mother and say, this is what happened, but this is what I wanted to do, or this is what really happened. No, they must give them the freedom to share the truth, at least with one parent. Y ya sea el padre o la madre, siempre les deben de dar esta libertad a sus hijos de hablar la verdad, de decir lo que sienten, ya sea que sea después que ellos se sienten con alguno de sus padres y decirles tal cual qué es lo que están, qué es lo que están sintiendo. So it is in the hands of the parents how much the kids stay truthful. Así es que está en manos de los padres de qué tanto los niños pueden decir su verdad. In ancient wisdom, there is a perception about truth. En la antigüedad hay una percepción sobre la verdad. Truth should be used for making something good. Y decían que la verdad debe ser usada para hacer algo bueno. Let us say you're trying to save an innocent person, a good person. It is okay to lie. Y digamos que tú estás tratando de salvar a una persona que es buena, entonces dirían que está bien que mientas. What is important is it beneficial for that person and humanity, whatever you're trying to protect? Lo que es importante es ver si es bueno para la sociedad y para esa persona que tú lo estés tratando de proteger. If saying the truth is harmful for that person and damaging for humanity, then don't say the truth. Si decir la verdad le va a hacer daño a esa persona o al resto de la humanidad, entonces no se debe de decir esa verdad. You can lie, or better, you can be silent. Podrías mentir o mejor aún, quedarte en silencio. Not give an answer. No dar una respuesta. Now, this is how you deal with the outside world. Ahora, así es como lidias con el mundo exterior. Inside, with yourself, you must always be truthful, honest. Dentro de ti siempre tienes que ser honesto, siempre tienes que decir la verdad. If you're not integral with yourself, you're losing the path. You're losing the way of life, the way of the divine. Si no eres íntegro contigo mismo, estás perdiendo el camino, te estás alejando del camino de la divinidad. So outside, gauge the situation. Is it helpful if I speak the truth or not? Accordingly, take steps. But inside, within yourself, always speak the truth to yourself. Afuera, cuando estás afuera en el exterior, debes ver y debes cuestionarte si va a ser de ayuda que digas la verdad, pero en tu interior siempre, siempre tienes que ser honesto contigo mismo. Never try to change the other. Nunca debes de tratar de cambiar al otro. They are made like that. Let them go through the transformation themselves. You are not there to change them. Ellos son así y tú no estás aquí para hacerlos cambiar. Ellos deben de pasar sus procesos de transformación. If you change inside, for you, the world will be different. The world will respond differently. Si tú cambias en tu interior, entonces el mundo va a cambiar y va a ser diferente en tu exterior. There used to be a lot of great beings in India. Había grandes seres en India. So they would always go into the forest or into the wild with their group of followers. But when they are close to these wild animals, they always go alone. Y estos grandes seres siempre se iban al bosque con sus seguidores y estaban ahí. Y cuando había que enfrentar a animales feroces, ellos siempre iban solos. Because the teacher is the master is in a balanced state, he can go and touch those wild animals, play with them. But the followers are full of emotions. The animals get triggered and they attack. Y esto es porque el maestro siempre está en un estado de paz y en este estado, desde este estado, este gran maestro podía llegar y podía acariciar a los animales y jugar con ellos, pero sus seguidores, sus estudiantes no estaban en estos estados, estaban en diferentes estados que podrían hacer que el animal los atacara. Your inner world affects the external world, triggers others. Tu mundo interior hace que despierte, que le sucedan ciertas cosas en el mundo exterior. Entonces, lo que tú haces afecta a los demás. If you are in a balanced state, the world will respond to you differently.
si tú estás en un estado de paz, entonces el mundo te va a responder de una manera diferente. So let us not try to change others. Así es que no tratemos de cambiar a los demás. Let us be honest and integral within ourselves. Vamos a ser honestos con nosotros mismos, íntegros con nosotros mismos. And outside you speak the truth only if it is good for others. Y externamente solo vas a decir la verdad si es bueno para los otros. Only if it is beneficial for the person and the world. Si es beneficioso para las personas y para el mundo. Now, I'm going to give a bad example. Let us say a person is hiding a bomb. Okay. There, you should be truthful because you're saving so many people. No, you should not hide those things. It's better to expose such people rather than hiding. Okay. So instead, let us say 10 people are chasing a person and you're trying to save him. They're telling lies is also okay. So what is good for a larger number of audience, no? A larger number of people, do that. Or remain silent like the great ones. Y voy a dar un mal ejemplo. Digamos que una persona está escondiendo una bomba. Entonces, obviamente esto hay que decirlo porque puede hacer daño a muchísimas personas. Pero si, por ejemplo, 10 personas están persiguiendo a otra persona y está todo esto es a base de mentiras, entonces hay que ser claros con qué es lo que está sucediendo. O mejor aún, ser como los grandes maestros y mantenerse en silencio. There's a saying Hay un dicho that the world is suffering not because of bad people, but because good people are quiet. So you have to be honest, you have to sometimes be responsible and sometimes be strong. Y este dicho dice que el mundo sufre no tanto por los malos, sino por las personas que se quedan calladas. Entonces, hay que ver cuál es esta verdad, qué es lo que sí debemos de decir y hay que mantenerse fuertes. And for that, you must always relate to the bigger picture. Y para eso siempre tienes que relacionarte con la imagen, con la grande imagen, no nomás quedarte con un pedazo de la imagen, sino ver todo en gran escala. Then the divine is fully with you because the divine wants all the children, no, his children, her children, to survive, to be in a good shape. So the divine flows with you. Y la divinidad siempre va a estar contigo porque la divinidad quiere que todos sus hijos estén bien. Entonces la divinidad va a fluir contigo. That is why the divine always flowed with great ones like Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, because they were honest and they tried to help the masses. So follow the path. Y es por eso que la divinidad siempre ha fluido con estas grandes personas como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, porque estaban llenos de verdad y de amor en su corazón. And do things according to your capacity. Don't compare with them. Do it according to your capacity. Así es que debes de hacer cosas de acuerdo a tu capacidad. No te compares con los demás o con estas personas que acaba de mencionar. If you can focus, if you can help 10 people, focus on 10 people. If you can help 1,000 people, focus on 1,000 people accordingly. Si puedes ayudar a 100 personas, enfócate con estas 100 personas o con estas 10 personas. Si tú puedes ayudar a 1,000 personas, entonces enfócate en las 1,000 personas, pero es todo de acuerdo a tus capacidades. So may the divine be with you all. Yes. Así es que la divinidad esté con todos ustedes. You're welcome. So, we are going to continue with the people in the Zoom once I close the program for the people Yes. here. Okay. Pues muchas gracias, Vikramji, por estar aquí con nosotros el día de hoy en este hermoso programa. De verdad que nos quedamos muy conectados con estas enseñanzas. Aquí se van a quedar, mis amores, conscientes los datos de Vikram para que nos sigan. Él hace reuniones con frecuencia a través también del Zoom, en donde puedes conectar, puedes enviarle preguntas, puedes conectar con esta sabiduría interna. Es uno de mis muchos maestros. Me siento muy honrada de que esté por aquí. So,
Thank you guys for being here today in this broadcast. We're going to continue on the Zoom today, but I really appreciate that Vikram, which is a great master, one of my dear masters. He's now with us. You can follow him. You can see his Zoom talkings that he does frequently. They're beautiful. You can ask him questions. Just follow him. I give you here all the information in Facebook, YouTube, Twitter. So that will be all for today. Chicos, muchas gracias. Espero que tengan un maravilloso fin de semana. Recuerda conectar el corazón con la mente, porque es espiritualidad. So thank you guys. Remember, we are one. We are connected. Connect the mind, connect the heart. All together, we are one always. Thank you, Blanca. Thank you, Brenda. Thanks to everyone. Namaste. Thank you.